Hola amigos de la antropología, yo soy Jessica Olvera y junto con mis compañeros Emanuela Reguín y Viviana Silva, los sumergiremos en el tema de la negociación. Como sabemos, la gente negocia todo el tiempo, casi todo es susceptible de ser negociado. Donde hay personas, hay conflictos. En el ámbito de las organizaciones, la gestión de conflictos requiere diversas habilidades por parte de los directivos. La negociación es una de las más importantes. Hablar de negociación es hablar de relaciones humanas y esto se debe a dos motivos. Hay una relación de interdependencia entre las partes y existe un conflicto de intereses. Las partes negocian porque piensan que pueden ejercer cierta influencia sobre la contraparte para llegar a un buen acuerdo. Una confrontación de voluntades e inexistencia de reglas, procedimientos o sistemas fijos para resolver controversias. Esto involucra aspectos tangibles como dinero, materias primas, productos, maquinaria y equipo, y factores intangibles como el tiempo, imágenes, ideas, servicios, entre otros. La negociación intercultural es un concepto que cobra cada día más relevancia debido a que las empresas que tienen actividades en varios países, especialmente aquellas que actúan en mercados lejanos desde un punto de vista cultural, necesariamente se ven abocadas a negociar en unas condiciones y con unos interlocutores cuyas costumbres y formas de actuar son distintas y en muchas ocasiones desconocidas para ellos. También se refiere a la adaptación que tienen que realizar los ejecutivos de una empresa cuando se desplazan al exterior, especialmente en aquellas potencias emergentes que tienen culturas muy tradicionales y arraigadas en el carácter de sus profesionales, como en el caso de China y México. Al evaluar los estilos de negociación de los individuos, es muy importante verificar también cuál es el contexto social que la cultura predominante de ese individuo. No que estas condiciones alteren los estilos de esos individuos, mas implican en cambio de la forma de actuar y ajustes eventuales en sus características. Esos cambios pueden afectar sus estilos de negociación y decisión. De acuerdo a lo ya mencionado, les voy a dar un ejemplo y claves para negociar de forma exitosa en Francia, de acuerdo a los usos y costumbres francesas a tener en cuenta para establecer un primer contacto y tener una negociación exitosa. Como sabemos, los franceses son conocidos en todo el mundo por marcar tendencia en dos mundos, el de la cocina y el de los buenos modales, para tenerlos en cuenta a la hora de negociar. En Francia no es fácil ser recibido, ya que hay que suscitar el interés del interlocutor con documentación detallada, preferentemente en francés, sobre la empresa y los productos y una exposición clara sobre los objetivos de la entrevista. Recuerda que la forma de negociar es lenta. Una estrategia muy utilizada por los negociadores franceses es tratar que la otra parte sea la que inicie los temas. Con ello se debilita su posición. Como el ambiente es formal y reservado, no deben hacerse preguntas personales ni tratarse de asuntos considerados como confidenciales, por ejemplo, cifras de negocios, salarios y competidores, entre otros aspectos. Procure realizar presentaciones formales, informativas y muy bien estructuradas, en pos de transmitir la impresión de que domina el tema. Si desea introducir un nuevo producto o servicio, conviene hacer hincapié en investigaciones previas. En ocasiones los franceses elevan el tono de voz gesticulando mucho. Esta actitud significa más bien que tienen interés, aunque puede parecer que están enfadados. Cabe destacar que la forma de conversar no es lineal, se considera un proceso dinámico en que cada una de las partes puede interrumpir a la otra. El precio es lo último que se negocia, no se sienten cómodos hablando de dinero. La técnica del regateo
no es bien vista. Es preciso mencionar que los franceses son negociadores cooperativos, buscan la estabilidad en las relaciones con sus clientes y distribuidores. En los contratos y en la correspondencia comercial hay que tener en cuenta que son muy nacionalistas con el idioma y no han adoptado la terminología anglosajona de negocios común en casi todos los países. En cuanto al saludo, es un clásico apretón de manos, aunque cuando salude a una mujer espera que ella le ofrezca la mano primero. Los famosos levis son 3 besos al aire tocando las mejillas que se reservan para el entorno social o para los colegas. Sería muy mala educación utilizarlos con proveedores o clientes. En ocasiones, si puede evitarse, es mejor no hablar en inglés, debido a la gran rivalidad que tiene con el mundo anglosajón. Es preferible intentar entenderse en francés o en español. Por otra parte, si no se habla francés, es conveniente disculparse por ello, ya que tienen una gran estima por su idioma. La comida de negocios más habitual es la de mediodía. Es preferible que sea el anfitrión francés el que inicie la conversación de negocios, aunque tampoco está mal visto que lo haga el visitante extranjero, entre otros temas de conversación. Los predilectos son la historia, el arte, los deportes y la gastronomía. Uno de los grandes desafíos para el exportador y su incursión en los mercados internacionales es conocer las técnicas de comercio, las legislaciones, pero sobre todo familiarizarse con otras culturas. Gracias a la globalización, la mente de los negocios se ha vuelto totalmente expansionista, primero saturando el mercado interno para después internarlo al resto del mundo. Esta ambición por buscar una buena empresa transnacional con mayores utilidades en varias ocasiones nos ha preparado en aspectos culturales y costumbres de los otros países, ocasionando con esto el cierre de sucursales o incluso su salida total de dicho mercado cuando no se llega al mercado. Actualmente se cuentan con diversas herramientas para investigar los mercados y también con los estudios de varios profesionistas que nos muestran las características esenciales de las diferentes culturas del mundo. Esto te puede ayudar cuando quieres crear un nuevo producto y quieres destinarlo a un país. Tienes que saber sus códigos culturales para poder tener éxito en tu producto. Estamos en un mundo de negocios en el que dejar de lado este tópico sería como condenar al fracaso cualquier intento de crecimiento a nivel internacional, por lo que es importante considerar lo que grandes exponentes de la interculturalidad han investigado. En primera instancia, es importante mencionar cuáles son algunos de los elementos que caracterizan a una cultura. Comunicación y lenguaje, vestimenta y apariencia, comida y hábitos alimenticios, costumbres y tradiciones laborales, creencias y actitudes, formas de relacionarse, proceso mental y hábitos, formas de trabajo. Y un aspecto muy importante es la historia de cada país, ya que muchos países no se quieren y se tienen un repudio, como es el caso de Pakistán, Líbano, Yemen contra Estados Unidos. Y aquí se tiene que buscar un punto medio para poder hacer una negociación y quedar todos contentos. Una de las herramientas es la teoría de Holt. Esta teoría brinda elementos clave para la observación del entorno y un contexto que permite analizar el nivel de autogestión de cada cultura. Así se plantea una clasificación bipolar de culturas de contexto alto y contexto bajo y otros policrónicas y monocrónicas dependiendo de la concepción que se maneje sobre el tiempo. Pero, ¿qué es una cultura de contexto alto? En los países en que manejan este tipo de contexto, la comunicación que se da es indirecta y las normas y valores reinantes corresponden a acuerdos tácticos que no necesariamente se expresan verbalmente.
sino de forma ambigua a través del lenguaje corporal y gestual. ¿Y una cultura de contexto bajo? Para estas culturas el entorno no es tan importante como si son los documentos escritos y el uso del lenguaje explícito y directo. ¿Y qué es cultura monocrónica y policrónica? Las culturas monocrónicas perciben el tiempo de manera lineal, por lo que se realiza una sola actividad a la vez. Aprecian el tiempo como un recurso de trabajo y como tal se ven sujetos a la programación de calendarios y su cumplimiento escrito. El tiempo es directamente proporcional a la productividad. Por eso la frase americana, "Time is money". Las culturas de bajo contexto suelen adoptar esta concepción lineal. Por otro lado, la percepción policrónica del tiempo consiste en la capacidad para realizar varias actividades a la vez. El tiempo no es un recurso en sí mismo, sino en un medio. De este modo, las actividades no se supeditan a un calendario, sino a la urgencia o importancia de los asuntos a tratar. Las culturas de alto contexto suelen adaptarse a esta visión laxa en el manejo del tiempo. Otra herramienta importante es la teoría de Hofstede. Esta teoría formula dimensiones o variables que ayudan a entender las relaciones interculturales en el campo de la negociación internacional. Que estas son la distribución y distancia de poder que mide la relación con la autoridad, y el individualismo y el colectivismo que ilustra la manera en que las personas manejan sus relaciones interpersonales dependiendo de las relaciones que establezcan en su entorno, y el manejo de la incertidumbre que determina el nivel de tolerancia respecto a las situaciones tales como la orden, la justicia y la vergüenza. Actualmente se cuentan con diversas herramientas para investigar los mercados y también con los estudios de varios profesionistas que nos muestran las características esenciales de las diferentes culturas del mundo. Como sabemos, las negociaciones con otros países son distintas. Como ya lo mencionaba mi compañera Jessica Olvera, la religión, la vestimenta, la comida, entre otros, son factores que influyen en la toma de decisiones de grandes empresarios al momento de realizar un cierre de negocios. Cuando un país cuenta con los recursos económicos, financieros y productivos, pareciera tenerlo todo para lograr la internacionalización. Sin embargo, la cultura no reconoce a estos recursos como el único factor de éxito. Las principales motivaciones que tienen las empresas para negociar con otros países son que encuentran mercados locales saturados y pretenden ampliar su cartera de clientes para incrementar la rentabilidad, diversificar el riesgo o obtener ventajas fiscales. Prácticamente hoy en día no existen restricciones internacionales en cuanto al intercambio de productos. Las pequeñas y medianas empresas cuentan con innumerables apoyos para la internacionalización de sus actividades a través de organismos oficiales, cámaras de comercio, bancos, asociaciones de exportadores y el gobierno, entre otros. Por lo tanto, el único gran enemigo del exportador es el desconocimiento de las técnicas de comercio internacional y de las diferentes legislaciones, problemas de logística, falta de experiencia o no contar con el personal cualificado, el diseño, preparación y adaptación de los productos y, como se mencionó, la falta de familiaridad con otras culturas. Cuando hacemos negocios con personas de otras culturas y deseamos lograr nuestro objetivo, es indispensable dejar a un lado los prejuicios en cuanto a nuestras expectativas personales. Lo más sano es aceptar como aprendizaje todo comportamiento formal o informal de nuestra educación y la de otros. Adaptarse y aceptar a otra cultura abre la posibilidad al aprendizaje. Convertirnos en observadores y aprender a tener precaución antes de hablar o actuar.
Todo esto con un interés genuino de tener una buena relación con las personas y lograr la conexión que favorecerá las negociaciones. Pero también existe la pregunta, ¿quién debe adaptarse? A esta pregunta caben 3 posibles respuestas. La primera, el que tenga mayor poder de negociación. En una negociación siempre hay una parte que tiene menos poder que la otra, ya sea por su tamaño, capacidad o necesidad de llegar a un acuerdo, entre otras, y sobre todo por el rol que ocupa. Por ejemplo, cuando se negocia un contrato de compraventa internacional, suele ser el vendedor el que tiene menos poder. 2. El que viaja. Es decir, el que tiene que hacer el esfuerzo de adaptación es el que visita el país de la otra parte. Es la respuesta más lógica, teniendo en cuenta que la adaptación siempre será mucho mayor en países de cultura tradicional, sobre todo en países asiáticos y árabes, que en países occidentales, que tienen unos estándares de comportamiento similares. 3. El que tenga más inteligencia cultural. Hay ejecutivos que han viajado mucho, que incluso han vivido en países diferentes, los denominados expatriados, que tienen tanto un mayor conocimiento de otras culturas como una mayor capacidad para adaptarse a costumbres y usos sociales de distintos países. Es lo que los profesores Christopher Early y Elaine Masakowski denominaron inteligencia cultural. Señalan que uno de los retos más importantes que afrontan las negociaciones internacionales es asegurarse que comprenden bien los mensajes y posiciones de la otra parte y que son capaces de adaptarse para propiciar el éxito de la negociación. A continuación, les explicaré algunas formas de negociación con Japón. Todos estos consejos fueron proporcionados por Sofía Flores Caldwell, directora de Desarrollo de Negocios Internacionales de Suntory. Para entender mejor por qué es tan diferente la negociación con japoneses, debemos entrar en su cultura ancestral, la cual hoy en día sigue muy presente en las empresas japonesas, sin importar su tamaño o giro. Una de las características principales es la puntualidad. Hay que llegar antes del tiempo acordado a la reunión. Si vas a sacar una cita con un japonés, es necesario hacerlo con un mes de anticipación. Se tiene que investigar quiénes serán las personas que asistirán a la reunión, sus puestos y los roles que estos desempeñan. Esto para tener en claro cómo relacionarte con ellos. Es muy común que los japoneses lleguen en grupo. Por lo general, quien toma la decisión es el que está más callado durante la reunión de negocios. Siempre es importante presentar a cada persona que esté en la reunión con la persona que los recibe, por más alto o bajo que sea el puesto. Debes evitar el lenguaje corporal. No agitar los brazos ni mostrar movimientos bruscos con las manos. Hay que hablar con voz sutil y un tono bajo, incluso cuando se utiliza el micrófono. Los japoneses aprecian mucho la solemnidad. Saludar con reverencias. La presentación de tarjetas es muy importante. Esta debe entregarse con las 2 manos y de frente al japonés. Nunca debes colocarte frente a tu jefe, ya que los empresarios de mayor rango o jerarquía van frente a frente. No comentes con un tercero lo que hables en la reunión de negocios, a no ser que tengas permiso expreso para hacerlo. La cultura japonesa sigue siendo machista, pero en nuestra cultura, las mujeres ocupan cargos importantes en las empresas, incluso de liderazgo. Las mujeres no pueden llegar sonando los tacones y con vestimenta o accesorios muy llamativos. Lo mejor es utilizar ropa color pastel y muy sutil. Es muy aconsejable otorgar regalos al final de la reunión. Debe ser algo pequeño, no frágil y fino. Debe ser envuelto en un papel color pastel o muy sobrio. Para los japoneses, los colores tienen muchos simbolismos.
por lo que hay que tener cuidado con el tipo de obsequio y el tono de la envoltura. En una reunión no hay que temerle al silencio. Los japoneses se toman su debido tiempo para tomar cada decisión y para pensar bien las cosas. No hay que llenar los silencios. Un ejemplo de esto es que los mexicanos le tenemos miedo al silencio y cometemos el error de empezar a bajar precios o adelantar cosas que teníamos hasta el final, mientras que ellos solamente están pensando si aceptar o no el trato. Continuamos con estrategias para llegar a acuerdos. Tocaremos varios puntos que debes de tener en cuenta para que realices una buena negociación. Primero debes recordar que hablar de negociación es hablar de relaciones humanas, y esto se debe a dos motivos esencialmente. Hay una relación de interdependencia entre las partes y existe un conflicto de intereses. De lo anterior se desprenden las características comunes en cualquier situación de negociación. Por ejemplo, hay dos o más partes involucradas entre sí, para quienes existe un conflicto de intereses. También implica una confrontación de voluntades. Esto también conlleva que haya una inexistencia de reglas, procedimientos o sistemas fijos para resolver este tipo de controversias. Involucra aspectos tangibles tales como dinero, materias primas, productos, maquinaria y equipo, etc. También contamos los factores intangibles, como el tiempo, ideas, servicios, entre otros. Otro punto a tomar en cuenta son los estilos de negociación. Pero antes de entrar de lleno a este tema, es muy importante evaluar los estilos de los diferentes individuos, pero también es muy importante evaluar el contexto social de la cultura predominante de donde está el individuo, sobre todo cuando se realizan negociaciones internacionales o con otras culturas. No es que estas condiciones alteren los estilos de esos individuos, mas implica un cambio en la forma de actuar y ajustes eventuales en sus características. Esos cambios pueden afectar, mismo que temporariamente, sus estilos de negociación e incluso de decisión. Conocer los estilos de negociación de la otra parte involucrada vuelve más fácil la identificación de comportamientos y aspectos que podrían ser considerados buenos o malos a lo largo del proceso. Esto incrementa las oportunidades de crear en la práctica rapport, es decir, un vínculo entre la metodología y el propio comportamiento del negociador. Es muy importante generar el rapport. El rapport es decir que sentamos esa conexión, ese vínculo con la otra parte negociante. Ahora sí, entrando de lleno a los modelos de negociación, comenzamos con la negociación distributiva. Esta tiene como función resolver conflictos de interés, permite asignar cantidades fijas de recursos. Por ello, pues una cualidad no tan buena que es yo gano, tú pierdes. La estrategia para esta parte distributiva se concentra en desarrollar el poder relativo del negociador, es decir, convencer al otro que tú tienes el poder para modificar esas expectativas. La información se oculta celosamente. En el aspecto interpersonal, la negociación distributiva supone afirmaciones tajantes, respuestas selectivas, escasa revelación de sentimientos e intereses para debilitar la postura del negociador. Totalmente lo contrario con la negociación integrativa, o también conocida como negociación por principios. Esta tiene como finalidad encontrar intereses comunes que a los dos nos beneficien, que sea una parte complementaria. Sirve para maximizar las ganancias y posee el atributo yo gano y tú ganas. Esto pues es una parte muy buena porque a los dos negociantes se les deja un muy buen sabor de boca. En estas estrategias pues se encamina sobre todo al intercambio de información, exploración de intereses visibles, un uso de unas técnicas estructuradas para resolver conflictos. En cuestión de la comunicación interpersonal, implica que sea una escucha activa, que hagas paráfrasis, generes empatía, y pues también que tengas algunas actitudes defensivas a la baja. Bueno, esto fue todo en estrategias para llegar a acuerdos. Ahora continuamos con el proceso de la negociación.
Este es un proceso que se compone de varios pasos según diferentes autores, pero regularmente se reduce a 6 o 5. El primer paso es la preparación, ya que la preparación es la clave en toda negociación. Según las investigaciones, el 80% de una negociación se gana antes de sentarse en la mesa. En la preparación es donde determinamos qué es lo que queremos lograr con nuestra negociación, cuáles son nuestros objetivos, con qué argumentos, qué tácticas de negociación utilizaremos, con qué estaremos dispuestos a conformarnos, con qué no, etc. Es muy importante que determinemos nuestro BATNA, son unas siglas en inglés que dice como nuestra mejor alternativa básicamente. Y pues también necesitamos saber nuestro punto de reserva, cuál va a ser lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a la negociación. Ahora, el inicio de la negociación es muy importante, pues se recomienda que al iniciar es muy importante que enmarques con un esfuerzo en conjunto, que se vea que hay respeto, que hay preocupación por los intereses de la otra parte y pues que están buscando lograr un acuerdo favorable para ambos, es decir, un ganar-ganar. En esta etapa es cuando pues nosotros debemos de explicar las necesidades, los intereses, las inquietudes que tenemos, ver si la otra parte se muestra reservada, si no, cómo vamos a actuar, si debemos proporcionar más información adicional, etcétera. Asimismo, en esta etapa pues no debemos de pasar por alto la importancia de las conversaciones informales, ya que esto nos ayudará a que la defensiva sea un poco más baja y pues que sea una parte más cooperativa y comunicativa. En el tercer punto tenemos el análisis de nuestra contraparte. Esta parte consiste en analizar, ya sea a través de preguntas formales o informales, o incluso a través de la interpretación de sus palabras, acciones y lenguaje no verbal. Toda esta información, todo lo que nos proporcione, que nos haga entender mejor a la otra parte, nos situará en una mejor posición para poder negociar. Debemos determinar y analizar sus verdaderas motivaciones, necesidades e intereses, incluso conocer sus prioridades y, por qué no, hasta su BATNA, su punto de reserva, etc. La siguiente etapa del proceso de la negociación es la de las propuestas. En cuanto a las propuestas, una táctica de negociación consiste en establecer una oferta elevada con el fin de que la otra parte ancle su percepción sobre el rango del posible acuerdo, es decir, que busque un punto más cercano a nuestra oferta. Y siempre debemos de procurar que nuestra oferta no sobrepase su punto de reserva. Si la otra parte es quien establece la primera oferta y esta es exagerada, tenemos algunas alternativas. La primera es establecer una contraoferta también elevada. De ese modo, lo más probable es terminar en un punto medio. Reaccionar con sorpresa o desencanto y declarar que su oferta está fuera de rango, que no es lo que habíamos previsto. Y la otra es alejar la conversación de la propuesta y después de un rato establecer la nuestra. Esto es decir, sustentándola también con argumentos sólidos. El quinto paso son los intercambios. En esta etapa de negociación es donde pasa lo más importante. Yo te doy, tú me das esto, yo hago esto y tú haces lo otro, etc. Esta etapa es la ideal para intercambiar para nosotros las cosas que no tengan tanto valor, pero para la otra parte sí, y viceversa. Un aspecto importante de este punto es saber ser flexibles y hacer concesiones que no teníamos previsto. Esto pues obviamente si la situación lo amerita. Finalmente, el último punto, el sexto, es el acuerdo. En esta última etapa es la etapa del cierre. A medida que nos acercamos a lo que desearíamos que fuera un acuerdo definitivo, un consejo es hacerle saber a la otra contraparte que estamos cerca de ese trato aceptable, para que de ese modo no espere muchas más concesiones por parte de nosotros. Antes de llegar al acuerdo, también es recomendable haber tratado los puntos relacionados con la negociación, para que de ese modo evitemos que la otra parte pueda realizar demandas de último